Bueno, hola, ¿qué tal? Hace como 2 años, más o menos, la Escuela de Teatro Abre recibe la invitación para participar en el encuentro internacional de escuelas superiores de teatro que se realiza en la Escuela Nacional de Arte Teatral en México. Abre un concurso para los académicos y lo gano yo, ¿verdad? Entonces, la propuesta mía de montaje tenía que ver con un homenaje a Chavela Vargas. Y entonces yo escribí un guión argumental que consistía en tratar el último minuto de vida de Chavela, todo lo que sucedía aquí en su cabeza, y construir un altar en el que se le rendía como una especie de homenaje, ¿no? Entonces era un altar que estaba basado en un estudio de los altares de Día de Muertos en México. Para ordenar un poco la información. Después nos damos a la tarea con 3 actrices de estudiantes y un actor de generar el trabajo, siempre dentro del contexto académico, para presentar en este encuentro que se realizó hace 2 años, más o menos, allá en México. En la obra, la obra se tituló Concierto para mi muerte, como su título original. Y por ejemplo, bueno, había un personaje que era el personaje que representaba o aludía a Chavela Vargas, que era como el personaje central. Había otro personaje que era Frida Kahlo, y otro personaje que era una simbiosis entre Eunice Odio y Yolanda Oriamuno, y un cuarto personaje que era una especie de nahual que iba conduciendo a Chavela, ¿verdad?, en este tránsito de su último minuto de vida hacia el umbral de la muerte. Entonces, básicamente la puesta en escena era una construcción de un altar de Día de Muertos, una construcción de espacio circular en donde se iba desarrollando como toda la acción, y al final quedaba una gran instalación donde quedaba Chavela, el personaje de Chavela arriba del altar muerta, ¿verdad? Y en la instalación que podía ser intervenida al final por el público. En la obra existían canciones de La Macorina, que La Macorina es un poema que escribe Alfonso Camín, y que parte de los versos del poema musicaliza para que interprete Chavela Vargas. Después estaba Las Simples Cosas, que es de Armando Tejada y César Isela, y que se cantaba a capela. Incluimos un mambo de Pérez Prado también, que bailaban los personajes. Y yo hice como una especie de mezcla entre los himnos de Costa Rica y México en un momento particular de la obra. Y al final se cantaba también La Llorona, ¿verdad?, que en la investigación que hicimos no encontramos ningún autor conocido. Resulta que al año siguiente la escuela me solicita a mí que presente el espectáculo aquí en Costa Rica también. Entonces, con la producción de la escuela se organiza una temporada en el mes de febrero, no me acuerdo, creo que el mes de febrero, ¿verdad? La producción de la escuela diseña un afiche, ¿verdad? Me envía el afiche, era con la imagen de Chavela. A mí me parece que yo agarro el afiche, le pongo un filtro a la foto, ¿verdad? En la afiche venía un poncho, que era un poncho muy parecido al que utilizaba uno de los personajes en mi obra. Entonces era un fondo negro y el poncho de Chavela cantando, ¿verdad? Ya les digo, con un filtro en el cual no se identificaba pues con detalle su rostro. Como 2 días más o menos, o 3 días en el ensayo general, el productor de la escuela recibió una llamada, ¿verdad?, mientras estábamos en el montaje de luces, y era uno de los abogados de la Fundación Chavela Vargas para el Desarrollo de la Cultura, preguntando por el espectáculo, ¿verdad?, que quién era el director, que cuánto se iba a cobrar de entrada, y una serie de preguntas. El productor le da la información y él le dice que necesita una reunión con nosotros lo más pronto posible, porque la obra no se puede presentar, ¿verdad?, porque ellos son dueños de los derechos de imagen de Chavela y se estaban viendo afectados. Entonces nosotros corrimos, digamos, ¿verdad?, para que al día siguiente, al mediodía, organizamos una reunión con los abogados de la dirección de la escuela, mi persona y el productor, y conversamos. Entonces ellos nos dicen que los derechos de imagen
de Chavela los tienen ellos, que debimos haber pedido permiso para utilizarlos, que ellos se dieron cuenta por la publicidad, por las estrategias de divulgación que se implementaron, y que entonces que detenían el espectáculo, que no se podía presentar. Entonces nosotros empezamos a tratar de negociar con ellos, les hicimos ver que era dentro de un marco académico, que la obra nunca se pensó para que con fines de lucro, ¿verdad? Y que esta temporada que íbamos a desarrollar era un requerimiento de la unidad académica, digamos, como en respuesta a los recursos que habían invertido para enviarnos nosotros a México, y porque les parecía interesante que el espectáculo también se expusiera aquí, pudiera haber un proceso de retroalimentación, ¿verdad? El productor de la escuela, en un proyecto que se llama Teatro en el Campus, ellos cobran una entrada, ¿verdad?, que es para el funcionamiento mismo del proyecto. Entonces empezamos a un proceso de negociación, escuchamos atentos el regaño correspondiente, y al final nos dan la autorización, ¿verdad?, para poder presentar el espectáculo. Eso así como a grandes rasgos y a gran velocidad es como un poco la circunstancia. No sé si se me escapa algún detalle, digamos, no se menciona el nombre de Chavela en el espectáculo, digamos, ninguno de los personajes, digamos, intencionalmente como propuesta de dirección, digamos, no hay ningún personaje que se dirige al otro con, ¿verdad?, nombrándolo o Chavela o Frida o Eunice o Yolanda. Al final de la obra, ya como una especie de epílogo, yo extraje de una entrevista que hizo Chavela a un medio mexicano, un texto muy bonito donde ella le preguntan qué opina de la muerte, digamos, que fue una entrevista que se le hizo prácticamente 5 años antes de morir, y entonces dice unas cosas bellísimas sobre la muerte. Yo extraigo ese texto y al final lo ponemos en off, ¿verdad?, como epílogo, ya cuando la luz se va apagando, digamos. Es la única, digamos, intervención tangible de Chavela en el espectáculo. Y eso. Ya entrando en el análisis del caso, uno de los aspectos principales que pudieron notar es que es una construcción de una obra teatral, ¿verdad?, una obra de esa naturaleza, que en parte de la obra se fundamenta en obras ya preexistentes, ¿verdad? El compañero nos narraba que dentro de la obra teatral que él construyó, pues se hacen algunas interpretaciones de algunas composiciones musicales que en vida eran interpretadas por Chavela, pero que en realidad la autoría de la composición musical no pertenecía a Chavela. También nos contaba que en alguna de la parte de la obra también hay una declamación, una grabación, ¿verdad?, corta original de Chavela. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo ahora, pareciera que dentro de la construcción de esta obra esta obra artística, se echó mano de obras preexistentes, obras que están protegidas por derechos de autor y obras que están protegidas por derechos conexos. Nótese que la interpretación que se hace de las canciones en la obra teatral en realidad no se está infringiendo ningún derecho de interpretación de Chavela, porque lo que se hizo fue una interpretación de los propios actores de la obra teatral. Entonces, el uso que se está haciendo es simplemente de la composición musical, no la interpretación. Entonces, tendríamos que aclarar que estamos haciendo uso ahí de un derecho de autor, el derecho de los autores que compusieron esas composiciones musicales. Sobre la declamación de Chavela, podría ser que sí exista un tipo de derecho conexo, ¿verdad?, porque estamos haciendo uso o reproduciendo una declamación, una interpretación de Chavela. Entonces, con lo que estábamos explicando al inicio, no es que no se pueda, o sea, lo natural es que las obras literarias artísticas se construyan a partir de obras preexistentes. Ahí lo único que habría que tener cuidado es que las obras que yo esté echando mano para hacer mi propia creación, pues yo haya obtenido legítimamente los derechos de autor y los derechos conexos. Otro de los temas que se da en el caso, ¿verdad?, que lo resolvieron, y me parece que lo resolvieron de muy buena forma, tiene que ver con las limitaciones y excepciones a los derechos de autor. El principio es que el autor es el único que tiene potestad para explotar o para utilizar su obra. Sin embargo, vamos a ver que hay unos supuestos en la ley
Eso sí, tenemos que tener claro que las excepciones o las limitaciones al derecho de autor se interpretan restrictivamente, por lo tanto, son excepciones o limitaciones al derecho de autor solo las que están establecidas por ley. ¿Qué es una limitación, una excepción al derecho de autor? Bueno, son supuestos que la ley establece donde un tercero puede utilizar una obra sin necesidad de pedir la autorización, sin necesidad de pagar derechos de autor por el uso de esa obra literaria o artística. Y el último tema que me parece importante rescatar del caso es lo relacionado con el derecho de imagen, ¿verdad? El compañero nos contaba que para publicitar la obra teatral se utilizó un afiche y que en el afiche se incorporó una imagen de Chavela, ¿verdad? Y que ahí fue donde los abogados que aducen tener derechos sobre la imagen de Chavela contactó a los compañeros. Entonces, para ir por partes, en relación con el uso de obras literarias preexistentes, pues lo único que hay que tener presente es que tenemos que obtener la respectiva autorización del autor de esa obra literaria artística. Si la obra se encuentra en el dominio privado. ¿Qué significa eso? Bueno, que la obra todavía está protegida por el plazo que determina la ley. Es decir, si vamos a utilizar obras que el autor todavía está vivo o que una vez que haya muerto no haya superado el plazo de los 70 años, se dice que esas obras están dentro del dominio privado. Al estar dentro del dominio privado, yo tengo que obtener la respectiva autorización e inclusive, en algunos casos, el pago de los correspondientes derechos. Pero la situación cambia cuando la obra no está en dominio privado. Si ya la obra superó la vida del autor más los 70 años después de muerto, esa obra ya está dentro del dominio público. Entonces, con las obras que están dentro del dominio público es más sencillo su utilización porque ya no tenemos que pedirle autorización al autor respectivo. Las obras que se encuentran dentro del dominio público son de libre uso por cualquier persona, por cualquier tercero. La única condición que establece la ley es que cuando yo hago uso de obras de dominio público, tengo que respetar siempre el derecho moral de esa obra. Entonces, no tengo que pedirle permiso a ningún autor, ni a ninguna compañía, ni a ningún familiar, ni a ninguna empresa, pero sí tengo que reconocer la fuente y la autoría de donde yo obtuve esa obra. Entonces, en otras palabras, cuando vamos a echar mano de obras preexistentes para construir nuestra propia obra literaria o artística, el primer ejercicio que tenemos que hacer es determinar si esa obra está dentro del dominio privado o está dentro del dominio público. Si está dentro del dominio privado, en principio, vamos a tener que pedir una autorización respectiva e inclusive en algunos casos pagar derechos de autor, si así lo determina el autor original. Si está dentro del dominio público, no hay que pedirle autorización a nadie, pero sí tenemos que reconocer el derecho moral. Y el tercer ejercicio que hay que hacer es determinar si el uso o el alcance que yo le voy a dar a esa obra literaria o artística entra dentro de alguno de los supuestos de las excepciones o limitaciones a los derechos de autor. Como les decía hace un momento, la legislación de derechos de autor plantea una serie de situaciones o supuestos de hecho donde, a pesar de que la obra literaria está dentro del dominio privado, no es obligación de la persona que va a hacer uso de esa obra pedir la respectiva autorización o el pago de los derechos de autor correspondientes. ¿Por qué? Porque ya hay un permiso dado por ley, ¿verdad? Pero solo en los supuestos que establece la ley. Yo no me puedo inventar esas excepciones o esas limitaciones. Y para saber cuáles son esas excepciones y limitaciones vamos a tener que ir a estudiar las respectivas legislaciones de derechos de autor o derechos conexos. Por ejemplo, una de las limitaciones o secciones más conocidas a nivel de derechos de autor es el famoso derecho de cita. Cuando yo estoy haciendo una investigación sobre un tema determinado, yo puedo extraer pasajes de alguna obra literaria preexistente sin necesidad de pedir la autorización al autor original de esa obra. ¿Cuál es la única condición? Pues dar el crédito respectiva a autoría del autor, ¿verdad? Otra de las famosas excepciones o limitaciones al derecho de autor tiene que ver con los fines educativos. Es de las excepciones más conocidas en el ámbito de los derechos de autor. Entonces, si el uso, vamos a ver, por lo general, una regla que tienen que tener presente es que por lo general, cuando yo estoy construyendo una obra literaria o artística a partir de obras preexistentes y el uso que yo le voy a hacer a mi obra tiene un carácter lucrativo, comercial, es muy probable que yo esté infringiendo derechos de autor. Y en esos casos, si mi pretensión es lucrativa o comercial, es casi que obligatorio pedir la respectiva autorización. Vamos a ver que las excepciones son permitidas por ley porque por lo general
en esos supuestos de hecho o de derecho no sea un ánimo lucrativo o comercial por parte de la persona, sino que lo que busca es un uso distinto. Por ejemplo, el fin educativo. Cuando yo echo mano de obras literarias artísticas que están dentro del dominio privado, que están protegidas porque no se ha superado el plazo de protección de ley, pero mi intención es utilizarlo para fines de la enseñanza, para fines docentes, para fines académicos, y yo no voy a lucrar o comerciar con esa obra, yo no tengo necesidad de pedirle autorización al autor o al titular de los derechos patrimoniales de esa obra original que yo estoy haciendo uso. Vea que la ley establece las condiciones por las cuales yo puedo hacer uso de la famosa excepción de los fines educativos. Dice la ley, se permite el uso y la reproducción de obras literarias y artísticas siempre y cuando sea, y ahí están las condiciones, para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza. Y aquí hay una primera condición, yo puedo utilizar una obra literaria o artística para fines educativos sin necesidad de pedirle autorización al autor original, siempre y cuando sea para cumplir fines ilustrativos. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué se entiende por fines ilustrativos? A nivel internacional se ha entendido por fines ilustrativos usos parciales de la obra, ¿verdad? Porque yo lo que pretendo es ilustrar un tema determinado para un fin académico, un fin dentro del proceso de enseñanza y de educación. En otras palabras, por ejemplo, si yo como profesor o académico le digo a mis alumnos que para mi curso necesito la obra de propiedad intelectual de tal autor y esa obra está protegida por derechos de autor y yo les digo que tienen que utilizar toda la obra, ahí yo ya estaría infringiendo la excepción de fines educativos, porque vean que ya estoy pidiendo una reproducción total de texto literario. Entonces, es permitido siempre y cuando sea con fines ilustrativos, y fines ilustrativos es que yo puedo utilizar esa obra parcialmente, ¿verdad? La segunda gran condición es que sea hecho sin fines de lucro. Por eso les decía, vean, aquí básicamente los asuntos de derechos de autor casi siempre se resuelven con esta segunda condición. Cuando yo estoy haciendo uso de obras literarias o artísticas que están protegidas, que están dentro del dominio privado y es para un uso comercial, casi que la regla es que sí, ahí sí tengo que obtener autorización porque estoy lucrando con una obra que no me pertenece, ¿verdad? Ese es el principio. Cuando el uso sea distinto como un fin educativo y reúna ciertas condiciones, pues no es necesario. El tercer requisito es que sea conforme a los usos debidos. Usos debidos también, ustedes me van a preguntar, ¿y qué se entiende por usos debidos? Básicamente se ha interpretado por usos debidos aquellos usos que no pongan en peligro la explotación normal de la obra, ¿verdad? Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo, si yo envío a mis estudiantes a que fotocopien un capítulo de un texto, ¿verdad? Y mi grupo es apenas de 15 estudiantes, es muy probable que porque esos 15 estudiantes fueron a fotocopiar un capítulo de texto no van a poner en peligro la explotación normal de la obra. Es por eso que tradicionalmente los titulares de derechos de autor casi siempre persiguen a aquellas empresas, a aquellas personas que sí están lucrando con sus obras, porque esas personas sí están poniendo en peligro la explotación normal de las obras. Por eso fue la discusión que se dio hace un tiempo sobre no sé si se acuerdan, la discusión que se dio hace un tiempo sobre los fotocopiadores, porque los fotocopiadores sí están lucrando con material que no les pertenece. Entonces, ahí se podría interpretar que está poniendo en peligro la explotación normal de la obra, pero en el caso académico eso es muy poco probable. Y la condición que siempre aparece en todas las excepciones, siempre se tiene que nombrar la fuente y la autoría del creador de esa obra. Entonces, volviendo al caso del compañero, si esas composiciones musicales que fueron interpretadas en la obra teatral, que pertenecen a otros autores, y la declamación o la interpretación de Chavela, el fin que persigue la obra es un fin educativo, ¿verdad? Dentro del proceso de enseñanza, no se está haciendo con fines lucrativos, se usa una parte ilustrativa y se menciona la fuente, ¿verdad? Entonces no se estaría incumpliendo no se estaría infringiendo ningún derecho de autor. Por eso es que siempre en este tipo de obras, siempre se exige que en el programa se mencione todos los autores de las obras que están siendo utilizadas dentro de esa creación, precisamente para esto, para ver si se obtuvieron o no se obtuvieron los derechos de autor correctamente y también para cumplir con el derecho moral, ¿verdad? de las obras que están siendo utilizadas. Eso cuando yo hago uso de una obra literaria o artística.
También hay una excepción para fines académicos cuando yo quiero interpretar, ya aquí no, que es un poco el caso del compañero, ¿verdad? Está la excepción cuando yo simplemente quiero usar una obra literaria artística, ¿verdad? Por ejemplo, un texto para un curso determinado. Pero también está la excepción cuando yo quiero interpretar o ejecutar esa obra artística. Entonces, la ley también permite la interpretación o la ejecución de obras teatrales o musicales que hayan sido puestas a disposición del público siempre y cuando, y aquí vienen las condiciones, se puede hacer cuando se hagan para un núcleo familiar reducido de personas, ¿verdad? Se puede hacer siempre y cuando sean para título de ilustración, o sea, para fines exclusivamente académicos, educativos, cuando no atenten contra la explotación normal de la obra ni cause perjuicio injustificado a los intereses y se mencione la fuente del autor. Entonces, trasladando esto al quehacer académico, ¿cuál sería el ejercicio que tendríamos que hacer? Bueno, que podríamos hacer uso de obras preexistentes, por ejemplo, para incorporarlas en una obra teatral, ¿verdad? Siempre y cuando el uso que le vayamos a hacer a esa obra teatral sea para fines académicos y no haya lucro de por medio. Si esa obra se pone a disposición de un público mayor a los estudiantes, ¿verdad? Y se cobra por asistir a esa obra teatral, ya tendríamos que ponernos a revisar si todavía estamos dentro de la excepción de fines educativos o no, ¿verdad? Pero si la obra teatral es para ponerla a disposición de los estudiantes como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y no hay un fin lucrativo, estaríamos excepcionados por ley y por lo tanto no haría falta o necesidad de pedirle autorización a los autores. Y finalmente, hay una excepción también para utilizar interpretaciones y ejecuciones. Entonces vean que ya vimos la excepción para utilizar obras literarias y artísticas, ya vimos la excepción para poder interpretar y ejecutar esas obras artísticas, pero también existe una excepción para utilizar interpretaciones, como la que utilizó el caso del compañero que utilizaron una declamación de Chavela. Entonces ahí lo que entraría es esta excepción, que dice que es permitido el uso de interpretaciones o ejecuciones de fonogramas, se tiene que entender como cualquier soporte que grabe sonido, un disco compacto, por ejemplo, y emisiones de radiodifusión siempre y cuando no atenten contra la explotación normal de la interpretación y no causen un perjuicio injustificado, y volvemos a lo mismo, siempre y cuando se cite la fuente del autor. Y en relación con el tema del derecho a imagen, también tenemos que tener mucho cuidado. Vean que ya el tema del derecho a la imagen escapa de la propiedad intelectual, no es un tema propio de la propiedad intelectual, sino que el derecho a la imagen es un tema propio de derechos fundamentales. El derecho a imagen es una manifestación de los derechos de la personalidad de toda persona, ¿verdad? Entra dentro de la categoría del derecho a la intimidad. Todos tenemos consagrados por la Convención de Derechos Humanos y por nuestra Constitución Política una serie de derechos fundamentales, entre esos los derechos a la personalidad y el derecho a la intimidad. Una de las manifestaciones del derecho a la intimidad y el derecho a la personalidad es precisamente el derecho a la imagen. Eso está regulado en el artículo 47 del Código Civil. Vean que el artículo es muy claro. El artículo dice: la fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque uno de los derechos tal vez más restrictivos o que tiene mayor protección es precisamente el derecho a la intimidad, porque se dice que es la esfera más privada de todo ser humano. Dentro del derecho a la intimidad entra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestra orientación sexual, con nuestro estado de salud, con nuestros ingresos, etcétera, ¿verdad? Dentro de esos datos íntimos está el uso de nuestra imagen. Entonces es un derecho que entra en nuestra esfera íntima, es un derecho totalmente privado que nos pertenece. Entonces cualquier tercero que quiera hacer uso de nuestra imagen, pues necesariamente tiene que obtener un consentimiento informado, donde yo le autorice a dar ese uso de imagen. Y cuando hablo de consentimiento informado es que tiene que ser un acuerdo, o sea, un acuerdo escrito, no es simplemente una autorización verbal, tiene que ser un convenio donde yo asiente o consienta el uso de la imagen y también la persona que va a hacer uso de la imagen me informe para qué se va a utilizar esa imagen. Por eso se dice consentimiento informado. Una vez que yo estoy informado sobre los alcances y el uso de la imagen, yo puedo asentir o no que la imagen sea utilizada. Si la persona está muerta, vamos a ver, si el artículo habla de que cuando
cuando son, con el caso de los artistas o personas que ocupan puestos públicos o ese tipo de cargos, pues se puede hacer porque básicamente eran personas que estaban ejerciendo Exactamente, pero igual a veces el derecho a imagen, como les pasó a los compañeros, ¿verdad? No por el hecho de que la persona esté muerta quiere decir que yo ya puedo hacer un uso irrestricto. Exactamente, los derechos de imagen, una vez, los derechos de imagen, acuérdense que en la parte artística es muy importante porque es una forma de explotación del artista, ¿verdad? Es una forma de ingresos que tienen los artistas por no solo la explotación de su obra literaria y artística, sino también de su imagen. Entonces vean que la explotación, la persona aún muerta puede seguir obteniendo ingresos por la explotación de su imagen, ¿verdad? Entonces esa explotación de su imagen por lo general está en manos de los que negociaron en vida con esa persona para explotar su imagen o los herederos o los familiares, de acuerdo a como lo determine la ley. Eso es una discusión que hay a nivel internacional, no hay ninguna norma que diga que caduque. En el caso de los artistas es complicado porque en realidad no hay ninguna, digamos, ha discutido mucho si debería haber un plazo determinado o no, pero todavía no hay un consenso. ¿Perdón? No, mucho va a depender del uso que usted haga de la imagen, ¿verdad? Vamos a ver por qué muchas de estas organizaciones pelean el permiso para la imagen de una persona que ya está muerta por un aspecto comercial. Si yo voy a hacer un uso de esa imagen por un aspecto académico, un aspecto de investigación, un aspecto que no es lucrativo, pues ahí no es necesariamente, no es necesario pedir la autorización, pero si de por medio yo me voy a aprovechar económicamente la imagen de esa persona, ahí es donde se puede haber algún tipo de problema de índole legal, porque ese derecho está en manos de un tercero, ¿verdad? Que fue negociado en vida por ese artista, y ustedes lo ven todos los días. Por eso es que es más, hay artistas que una vez muertos es más bien cuando generan más ingresos, ¿verdad? Y lo vemos con el caso exactamente, ¿verdad? Que ya están muertos y sin embargo más bien después de muertos siguen generando mucho por cuestiones de derecho de imagen, ¿verdad? En este caso me parece que los compañeros lo resolvieron muy bien porque negociaron con los abogados de los representantes de la imagen de Chavela y le hicieron ver que era una obra para ser utilizada para fines educativos. Entonces, ¿cuál perjuicio, verdad? O cuál perjuicio de índole económico estarían soportando a ellos? Pues a mí me parece que ninguno, ¿verdad? Pero sí es importante que lo tengamos en cuenta, que no es tan libre, porque a veces la gente tiende a atender que yo puedo utilizar imágenes y fotografías, sobre todo imágenes de personas, ¿verdad? Y con los niños todavía peor, porque con los niños hay instrumentos internacionales de derechos humanos que por considerarse sectores vulnerables hay una prohibición expresa de utilizar imágenes de niños para cualquier tipo de publicidad o para cualquier tipo de uso. Por lo general, las compañías y empresas que tienen intereses por la explotación de derechos de autor y derechos conexos, y el compañero lo vivió, ellos lo van a ver como una forma de lucro, ¿verdad? Pero si la universidad tiene políticas claras y procedimientos y normas que establezcan que esos costos que se están cobrando son costos simbólicos para darle mantenimiento a la obra o para echarla a andar, y que aparte de eso persiguiendo un fin educativo, a mí me parece que teniendo ese tipo de normas podríamos, ¿cómo es que se llama?, salvar la responsabilidad tanto de los académicos como de la misma institución. El problema es que hasta tanto no hayan normas o políticas, va a quedar siempre interpretación y va a seguir sucediendo lo que le pasó al compañero, ¿verdad? Que en cualquier momento ustedes pueden llevarse la sorpresa que en media presentación, y esto es tan grave que inclusive en la vida práctica se han llegado a clausurar obras ya cuando están por iniciar por este tipo de problemas, ¿verdad? Porque se vuelve una cuestión más de interpretación, y ya entonces hay que entrar en una discusión y hacerles ver que es un fin educativo. ¿Cómo se solventa esto? Teniendo normas claras en la universidad, ¿verdad? Que digan que cuando por ejemplo, cuando se van a desarrollar obras teatrales para las carreras de tales que tienen como objetivos tales y tales, ¿verdad?, académicos, se cobrará una suma de dinero no para un fin lucrativo, sino para los siguientes fines, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos demostrarle muy bien a
al titular de los derechos, que entramos dentro de la excepción. Un fin ilustrativo es cuando sea un uso proporcional, entonces volvemos a lo mismo, que es un uso proporcional de la obra y que no atente contra la explotación normal de la obra. Entonces, son conceptos muy indeterminados. Para responderle así, precisamente no existe, o sea, no existe una norma que nos diga cuánto es el máximo o el mínimo que podemos utilizar de la obra, ¿verdad? Entonces va a depender en cada caso concreto. Ahora, les soy sincero, en la práctica esa limitación es prácticamente incontrolable, o sea, nadie la está supervisando. Mentira que pueden venir aquí las editoriales, por ejemplo, a determinar si se utilizó más de la cuenta. Básicamente, cuando son usos totales, ¿verdad? Ahí sí ya es más sencillo para una empresa determinar, mire, esto está utilizando toda mi obra, pero básicamente para tranquilidad de nosotros, que estamos en el ámbito educativo, eso es muy difícil de determinar. Es más, echa la ley, echa la trampa. Tan sencillo como que un profesor le diga a un estudiante que un estudiante fotocopia un capítulo, el otro estudiante fotocopia otro capítulo, el otro estudiante fotocopia otro capítulo y todos unen la obra al final, ¿verdad? Entonces, esto se trató de poner como para tratar de controlar un poco el uso abusivo o la piratería de obras literarias artísticas, pero en ámbitos universitarios es muy difícil de supervisar y, como repito, por lo general las industrias de derechos de autor, las industrias que lucran con derechos de autor y artísticos, a los que persiguen son a los que sí están lucrando con derechos de autor artísticos, no a las universidades. ¿A quién persiguen? A los fotocopiadores, por ejemplo, ¿verdad? Que clonan libros. ¿A quién persigue? A la gente que quema discos en música, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de gente que sí va y vende sus discos pirateados y vende sus clones pirateados, a ese tipo de empresas es a las que mayoritariamente les presta atención las industrias de derechos de autor y artísticos. Las excepciones y las limitaciones son restrictivas, entonces se interpretan como son situaciones donde se le dice al autor, mire, aunque su obra es suya, no hace falta pedirle autorización, entonces se tienen que interpretar lo más restrictivo. En otras palabras, si no está dentro de la ley, por ejemplo, aunque sea un fin de homenaje o póstumo, eso no está dentro de ninguna de las excepciones de la ley, igual hay que pedir la respectiva autorización. En la práctica, bueno, todos los días vemos interpretaciones y ejecuciones de obras literarias artísticas y ustedes podrán decir, bueno, pero o sea, ¿se habrá pedido los derechos de autor o no se habrán pedido los derechos de autor? Muchas veces no se piden, ¿verdad? Por desconocimiento, por lo general en Costa Rica es por una cuestión de desconocimiento. Muchas veces puede ser que no pase nada, pero el problema es que en cualquier momento puede pasar, ¿verdad? O sea, yo antes de iniciar, por ejemplo, les voy a poner un caso, cada vez que una empresa que organiza un evento musical en Costa Rica, un concierto, tiene que negociar con la CAN el pago de los respectivos derechos de autor de la música que se va a interpretar o ejecutar. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿quién controla eso? O sea, es muy difícil estar controlando en todo el país, porque todos los días vamos a un establecimiento comercial y alguien tocando música en vivo, vamos a las universidades y están las obras teatrales, bueno, pero sí hay mecanismos, o sea, los autores y los intérpretes y ejecutantes se dieron cuenta de que hacerlo de forma individual pues era muy difícil, o sea, estar controlando quién está haciendo uso ilegal de mi obra literaria artística pues es una labor muy compleja. Entonces la solución que se dio es lo que decía Marta hace un momento, las legislaciones de derechos de autor establecen lo que son sociedades de gestión colectiva. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se empezaron a unir los gremios, entonces se unieron por ejemplo los compositores de música, entonces en todos los países hay una asociación que vela por el uso correcto de las composiciones musicales, de los autores, ¿verdad? Se unieron los representantes de disqueras, entonces hay una asociación que vela por el uso ilegal o no de los discos, de las reproducciones de discos, y así en cualquier ámbito artístico que ustedes se imaginen, se puede hacer una sociedad de gestión colectiva. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona eso? Cada vez que yo vaya a organizar un evento lucrativo, donde yo vaya a utilizar obras artísticas que no me pertenecen, yo voy a tener que ir a pedirle la respectiva, así como cuando se organiza un evento, se le pide autorización a la municipalidad, ¿verdad? Por el lugar donde yo voy a hacer el concierto o la obra, etcétera, y tengo que tener un permiso de salud, tengo que tener un permiso de funcionamiento, adicionalmente a eso tengo que tener un permiso por los derechos de autor, porque si no lo hago, puede ser que no pase nada. Pero puede ser que en el momento que preciso, que ya está todo listo, el público adentro y todo, llegan y me clausuran el evento por no haber
pagado los derechos correspondientes. ¿Cómo funciona esto? Digamos, si yo voy a hacer obras de artistas que no son nacionales, porque también la gente dice, es que son obras de artistas que no son de acá, entonces no pasa nada, no. Las sociedades de gestión colectiva se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Entonces, la sociedad de gestión colectiva de Costa Rica, por ejemplo, en composición musical, protege los derechos de los autores nacionales y protege los derechos de los autores extranjeros. ¿Para qué? Para que los autores nacionales reciban el mismo trato en esos países. Entonces, la sociedad aquí recoge los derechos de autor si es un artista extranjero y lo deposita en la respectiva sociedad colectiva del otro país, porque si es un artista extranjero. Pero eso se está dando y se da, digamos, aquí ningún evento masivo, ¿verdad?, donde se vaya a interpretar obras artísticas, sobre todo música, si no se cuenta con el respectivo permiso de la sociedad de gestión colectiva respectiva, no se puede hacer la obra, no se puede hacer el evento. Cada vez los controles, conforme la tecnología va avanzando, cada vez los controles son más estrictos. Por ejemplo, ACAN cuenta con tecnologías que, por ejemplo, le permite determinar cuántas veces sonó una música en una radioemisora, porque ustedes saben que las radioemisoras también están lucrando con música. Eso que decía Marta, muy importante, cuando uno adquiere una obra literaria o artística, lo que está adquiriendo es una licencia de uso privado. O sea, cuando yo voy a la disquera, o cuando yo voy a la librera y compro un libro, yo lo que estoy comprando es la autorización del autor de utilizar ese libro para fines privados, nada más. Si yo ese disco ya lo quiero poner en un establecimiento comercial para que otros lo escuchen aparte de mi persona, ya yo estoy infringiendo el contrato que hice cuando compré el disco, porque cuando yo compré el disco, lo único que obtuve fue una licencia de uso privado. Ese es lo mismo que pasa con la radio, porque la radio lo que hace es comprar música para ponerla a disposición de un número considerable de gente que está escuchando la radiodifusión en ese momento, ¿verdad? Entonces los artistas a veces se quejan de que no les han pagado, de que la radio está lucrando sin haberles pagado la correspondiente derechos de autor por la comunicación pública de su obra, ¿verdad? O sea, y como les digo, cada vez el asunto va más complejo. O sea, el ACAN tiene tecnologías y le puede decir a tal emisora, esta canción sonó tantas veces al mes y ustedes no han pagado los derechos de autor.